¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada quería recordarles que si quieren recibir notificaciones de audios o videos nuevos, tienen que tocar en la campanita, se abre un menú y en el menú aparecen opciones. Pueden poner todas las notificaciones, entonces pueden recibir anuncios de los nuevos videos, audios que hacemos aquí en el Tesoro de la Isla. Bueno, desde ya, muchas gracias. Bien, en el libro Temor y Temblor, Kierkegaard tiene un capítulo titulado Elogio de Abraham. Y entonces él, como es un hombre reflexivo, se pregunta, ¿qué es esto de elogiar la hazaña de otro? ¿Por qué no realizar una hazaña en lugar de elogiarla? Entonces dice así, dice, Dios creó al hombre y a la mujer y también modeló al héroe y al poeta. Es decir, como comparando estas como dos realidades primarias de la vida humana, que es lo masculino y lo femenino, hay también como dos realidades primarias dentro ya de la cultura, que son el poeta y el héroe. De modo que el poeta, dice él, no puede hacer lo que hace el héroe, ¿verdad? Pero puede admirarlo, amarlo, regocijarse en él. Y es tan feliz como el héroe, puesto que el héroe es como si fuese lo mejor de su ser. Claro, el poeta admira aquello que ama y que amaría también en sí mismo. En este caso, el heroísmo empieza a ser parte de su ser. Y aún no siendo él mismo, dice él, se regocija de que su amor esté hecho de admiración. Me parece muy interesante esto, ¿no? Porque muchas veces las personas que nos dedicamos quizá más a leer o a escribir o a hablar que a hacer, sentimos quizá esta tentación, ¿no? De, en fin, ¿por qué no soy un héroe, soy solo un poeta, ¿no? El predicador que predica, por ejemplo, las obras y enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Es un predicador. Es importante. El poeta es el genio de la evocación, sigue diciendo. No puede hacer otra cosa sino recordar lo que ya se hizo y admirarlo. No toma nada de sí mismo, pero custodia con celo lo que se le confió. Y así, etcétera, ¿no? En fin, esta distinción interesante, ¿no? Entre, por ejemplo, los santos, ¿no? Que son nuestros héroes y santos, ¿no? Son los centinelas de la patria, como de la patria terrenal y espiritual. Bueno, hay quienes son poetas oradores, ¿no? Predicadores de las hazañas de los santos, ¿no? Y entonces es como que el poeta hace que las hazañas del héroe sean conocidas y puedan ser emuladas, imitadas. Algunas veces sucede que el poeta se ve obligado a convertirse en héroe, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los predicadores que no solo han cantado las hazañas del Señor, sino que por cantarlas lo han seguido por el camino estrecho del martirio. Por ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles fueron inicialmente poetas, en un sentido amplio, ¿no? Testigos, oradores, ¿no? Predicadores, y luego su testimonio fue un testimonio ya no solo de palabra, sino también con la sangre, ¿no? De hecho, el término mártir en griego, ustedes saben, significa testigo. Son muchos los predicadores como que escribieron sus últimas palabras con su sangre, ¿no? O que coronaron su testimonio con su sangre. Fundamentalmente tenemos que recordar, me parece importantísimo esto, que el siglo XX es el siglo de los mártires. O sea, hubo más mártires, hombres y mujeres asesinados a causa de la fe en el siglo XX que en todos los siglos anteriores, ¿no? En este sentido, uno extraña un poco esta predicación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Rusia hay templos dedicados a los mártires del siglo XX. Bueno, aquí no conozco yo, hay templos dedicados a otros santos, pero no a los miles y miles, cientos de miles de mártires cristianos del siglo XX, ¿no? Es el siglo de los mártires. Bien. Entonces, me parece importante cómo uno, siendo guiado por el Espíritu Santo, estos apóstoles me refiero, ¿no?
estos poetas que se han convertido después, al final de su vida, en héroes, ¿no? Pero esta distinción fundamental, ¿no? La vocación del héroe y la vocación del poeta como vocaciones que se complementan. Bien, yo les decía en el audio anterior que el primer don del Espíritu Santo es el orden, que se opone al caos. Decíamos que el Espíritu realiza al menos 5 obras sobre el caos y que son importantes, ¿no? Y que podemos aplicarla a muchos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, determina lo indeterminado. Segundo, ordena lo confuso. Tercero, llena lo vacío. Cuarto, ilumina lo oscuro. Y quinto, activa lo inactivo. Entonces, cuando nosotros podemos sentir, por ejemplo, dudas acerca de qué hacer o no hacer, indeterminación, ¿no? Perplejidad que llamamos, ¿no? No sabemos qué hacer. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a determinarnos. Ordena, llena, ilumina y activa. Por otro lado, dice el Señor Jesús que el viento sopla donde quiere. Recuerden que la palabra viento y espíritu son una y la misma palabra, ¿no? Es decir, es muy importante esto, saber que el texto original no dice espíritu o dice espíritu, pero dice viento, ¿no? O sea, no separa el símbolo de la realidad, ¿no? El viento sopla donde quiere. Viento se dice to pneuma y espíritu to pneumatos. Por eso algunos traducen este texto de Juan 3, el espíritu sopla donde quiere. Pero, por otro lado, cuando se habla de, por ejemplo, el que nace del espíritu, nadie traduce el que nace del viento, sino espíritu, ¿no? En fin, por el contexto también de la frase. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a pensar un poco en esto, ¿no? ¿Qué es esto de donde quiere? El viento sopla donde quiere. En primer lugar, el viento físico, es decir, el viento, ¿no? El que nos informa el servicio meteorológico, su intensidad, su dirección, etc. Ustedes saben, no tiene deseos, sino que actúa movido por leyes físicas de naturaleza que vamos descubriendo, ¿verdad? Sabemos hoy, cosa que antes no sabían los antiguos, que el viento se produce por una diferencia de presión atmosférica debido a la temperatura del aire, de modo que el aire, ustedes cálido, saben, se eleva, en fin, las masas de aire se desplazan y ese desplazamiento producía el viento, ¿no? El viento que para los griegos era ni más ni menos que un dios. Ustedes saben que los griegos divinizaban las fuerzas de la naturaleza. Los judíos no. Los judíos no divinizan la naturaleza. Para ellos el océano, no sé, el mar, la tierra, el viento son cosas, no son diversas divinidades. Y sin embargo es evidente que el viento se mueve. Entonces, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Bueno, los antiguos no sabían esto de la presión atmosférica, obviamente. Entonces podían llegar a pensar que había un determinado como deseo, ¿no? De algún tipo de deseo de la propia naturaleza de ir de aquí para allá, que en efecto existe. Entonces se llama, o sea, Santo Tomás de Aquino lo llama deseo natural. Por ejemplo, el deseo del agua es encontrar su nivel. O sea, no es que el agua piense y decida, quiero encontrar mi nivel, sino que es un deseo natural, ¿no? Interior a la naturaleza del agua. O sea, no es un deseo deliberado, que se llama en filosofía, sino natural. Las plantas buscan el sol y el agua, ¿no? Por ejemplo, el girasol es como que se dirige al sol, ¿no? En fin, es algo admirable. Eso se llama en biología heliotropismo. En los girasoles, por ejemplo, los jóvenes se orientan en dirección al sol. Al amanecer, la cabeza de la flor mira hacia el este y se desplaza hacia el oeste a lo largo del día. Cuando los girasoles alcanzan la madurez, dejan de seguir al sol y se orientan continuamente al este. Bien, entonces decía que el desconocimiento en la antigüedad de las leyes físicas que producen el viento, la dirección, la intensidad, en fin, la altura también, la humedad, en fin, a muchos componentes del viento, se podía pensar que era un movimiento o bien provocado por los dioses como castigo de los dioses, ¿no? Como las tormentas en el mar, o un movimiento caótico. Bien, entonces, donde quiere
Esta idea del donde quiere, ¿no? Hace referencia a lo impredecible que era en aquel momento el movimiento del viento. De repente aparece desde el este y desaparece para volver a aparecer en el norte, ¿no? Es decir, piensen ustedes que esto lo dice el Señor en Palestina, donde en pocos minutos se levanta una tormenta de arena, por ejemplo, que cubre todas las cosas. Entonces el viento es una imagen ¿de qué? ¿De qué? De la libertad. Este es el donde quiere, ¿no? Toda esta introducción es para señalar que el espíritu es libre. El viento sopla donde quiere, donde él quiere, no donde nosotros queremos, ¿no? Sino donde él quiere. Oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Bellísimo, ¿verdad? Es decir, digamos que aquí hay 4 aspectos que nos señala el Señor en este versículo. En primer lugar, la libertad del viento. El viento es libre. En segundo lugar, su manifestación evidente. Nosotros, cuando el viento sopla, lo oímos. No es que no lo oímos, no es que no se manifieste. Se manifiesta en forma evidente, clara, o sea, indudable, ¿no? Después, su origen y su destino. El origen desconocido, el destino desconocido. Su voluntad es desconocida. Lo único que conocemos es su manifestación. Y cuando se manifiesta en forma evidente, indudable, ¿no? Es decir, con certeza. Sin embargo, esta certeza, dice el Señor, no se trata de un golpe de campana, sino un rumor, un murmullo, un susurro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, algo que requiere la atención, ¿no? En este sentido, y ampliando un poco el tema, Santo Tomás de Aquino dice, omnis veritas a Spiritus Sancto est. Dice que toda verdad proviene del Espíritu Santo. De alguna manera esto nos lleva a pensar, tal como lo hace la Iglesia hoy, de que la verdad está diseminada, sembrada en todo el universo, en todas las personas, en todas las culturas. Que hay rumores de verdad también fuera, no solamente de la Iglesia católica, sino aún fuera del cristianismo y aún fuera de toda religión. Omnis veritas Spiritus Sancto es. Entonces, es un principio, me parece a mí, interesante para la tarea del diálogo ecuménico, interreligioso y, en fin, con el mundo, ¿no? En la manifestación, digo, se hace visible, palpable, indudable, sin embargo desconocemos la voluntad, la libertad, el origen y el término, el destino, ¿no? La dirección final del viento. Bien, entonces aplicando un poco este texto, ¿no? a nuestra vida, me parece que algunas veces intentamos conocer el pasado o el futuro, ¿no? Hay mucha gente que está como muy sobre el horóscopo y esas cosas, en fin, o bien analiza su infancia, ¿no? Sus complejos, sus traumas infantiles. En fin, lo que quizá nos convenga hacer es intentar sentir este susurro actual diario del viento, ¿no? Como dice el Señor, que a cada día le basta su propio afán, dice Él. Es decir, no sabemos cuál es el término de todo esto, pero sabemos que el que es fiel en lo poco, termina también siendo fiel en lo mucho, ¿no? Es decir, recientemente, por ejemplo, escuché una entrevista que le hicieron a este gran famoso basquetbolista, ¿no? Jugador de básquet de los años 90, ¿no? Michael Jordan, quizá el más famoso de todos los tiempos. Y él dice que en toda su vida siguió una sola norma, ¿no? Una sola ley, una sola regla de vida, a saber, a cada día le basta su propio afán. Esto es lo que le enseñaron sus padres y le sirvió aún cuando estaba en el sumum de la fama, ¿no? O cuando estaba por terminar su carrera. O sea, no importa de dónde venimos ni a dónde voy, sino hacer lo que tengo que hacer hoy, ¿no? Es decir, ¿sí? La inspiración que percibo hoy como correcta, coherente, moral, de día a día, ¿no? En fin, ya que nuestro origen y nuestro destino están ocultos. Los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Uno de ellos es la fortaleza. O sea, en primer lugar, lo que quería señalarles hoy es que el Espíritu Santo es el guía cotidiano de nuestra vida.
Es decir, no es una realidad lejana, abstracta, sino que es el que nos inspira, si estamos atentos a su susurro, ¿no? Lo que tenemos que hacer hoy. Pero por otro lado, como que esto es insuficiente, y entonces muchas veces nos da aquello que no tenemos, ¿no? Fortaleza, por ejemplo, o consuelo en la enfermedad. Hay textos muy hermosos de la Iglesia, himnos, ¿no? De alabanza al Espíritu Santo, que vale la pena leer y recordar. A propósito, en internet hay unos audios y videos del Padre Canta la Mesa, que tiene unas reflexiones muy lindas acerca del Espíritu Santo, ¿no? Él como que desarrolla el contenido de estos himnos latinos, ¿no? De la Iglesia. Bien, sea como sea, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es un espíritu de fortaleza, entereza, audacia, valentía, coraje, ¿no? Digamos que es un espíritu con personalidad, diríamos, ¿no? Que no es tibio, no es cobarde, no es pusilánime, sino que es un espíritu que te lleva a hacer cosas que, por ejemplo, hoy hay muchas personas que están presas en cárceles rusas porque se han opuesto, por razón de la fe, de que son cristianos, públicamente a la invasión a Ucrania, ¿no? Es decir, muchos están presos, otros han tenido que emigrar. Son ejemplos realmente de fortaleza para el día de hoy, ¿no? Es decir, hombres que han renunciado a su vida en nombre de la verdad, para ser testigos de la verdad, ¿no? Recuerden esto de que el mártir es el testigo. Por eso cuando uno se siente débil o incapaz de hacer lo que tiene que hacer, puede rezar aquello de San Agustín: dame lo que pides y pide lo que quieras. Bueno, y para ir terminando, hago una nota histórica, ¿no? Acerca del Espíritu Santo. Ustedes saben que la Edad Media, ¿no? Fue una edad marcada por el conflicto entre el papado y el imperio, donde la Iglesia se había convertido también en un estado, ¿no? En los estados de la Iglesia. Y entonces surgen hombres como San Francisco de Asís, que vuelven a predicar el cristianismo evangélico. Evangélico no en el sentido confesional, ¿no? Como le damos hoy a este término, sino el cristianismo del evangelio, ¿no? Pero al mismo tiempo surgieron otros movimientos y personas que hablaban de que era necesaria una nueva época en la Iglesia, la época del Espíritu Santo. En este sentido, el autor más citado es un beato, Joaquín de Fiore, que hablaba de la Iglesia, de la nueva Iglesia, una Iglesia más espiritual, menos política. Bueno, y surgieron entonces movimientos en aquella época que después van a converger en la Reforma Protestante, que es esto de una iglesia invisible, la iglesia espiritual, la teoría de las dos iglesias que se llama. Hay una iglesia carnal, material, política, más bien institucional, en el mejor de los casos, y habitualmente bastante corrompida, ¿no? Mientras que ellos son los fraticelli llamados, ¿no? Constituyen otra iglesia, la iglesia invisible. Porque lo que hace a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí? La gracia es invisible, la fe es invisible, son cosas invisibles, ¿no? Sí, se pueden visibilizar aquí y allá, pero la iglesia en sí misma, su alma es invisible. Bien. Es decir, entonces esta doctrina de que separa como la iglesia de Cristo y la iglesia del Espíritu Santo, ¿no? Que lleva después a esta tragedia que sufrimos, ¿no? Los cristianos, que es la Reforma Protestante. En el original hebreo, también señalan algunos, el espíritu, ruach, es femenino. En base a esta cuestión, digamos, de carácter filológico, que parece secundario, algunos han intentado desarrollar la teoría del carácter femenino del Espíritu Santo, lo cual es una exageración, es un error, porque el hecho de que una palabra sea de género femenino no significa que la realidad que señala esa palabra sea femenina, ¿no? Hombre es masculino, humanidad es femenino, por ejemplo, y significan exactamente lo mismo. O sea, no tenemos que distinguir lo que es el género desde el punto de vista gramatical,
y desde el punto de vista real de las cosas, ¿no? Obviamente Dios no es ni de género masculino ni de género femenino, ¿sí? Más allá de que las palabras sean o bien masculina, en el griego, perdón, en hebreo, femenino, ¿no? Y sin embargo, y esto sí es importante, el principio femenino es tan divino como el masculino. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 49, dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Y aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, le dice Dios a su pueblo, ¿no? Es decir, es bellísimo esto, ¿no? Dios que le habla a su pueblo y se compara a sí mismo como una madre y al pueblo como al hijo de la madre, ¿no? Por eso, repito, sin entrar en cuestiones que están más allá de la teología, que son más bien fantásticas, es importante rescatar la maternidad de Dios, ¿no? Así, por ejemplo, un santo padre de la Iglesia Oriental, absolutamente ortodoxo, dice, ¿no? Como una madre que enseña a su hijo a decir papá y repite este nombre con él, hasta que consiga acostumbrarle a llamar al Padre hasta en sus sueños, así el Espíritu Santo nos enseña a clamar Abba, Padre. Bellísimo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos enseña, es como una madre que le enseña a su hijo a llamar a Dios Padre. Es algo que está muy presente también en las cartas de San Pablo, ¿no? En fin, el varón y la mujer que están separados aquí en la tierra, ¿no? Como dos principios complementarios, en realidad forman una unidad, donde cada uno aporta e intercambian, digamos, cualidades divinas, como la fuerza y la ternura, el valor, la suavidad, el poder, la hospitalidad, la disciplina y la condescendencia, la justicia, la misericordia, etc. Algunas cualidades son más propias del varón, otras son más propias de la mujer, todas son igualmente divinas. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le atribuye la suavidad, ¿no? En este sentido vale la pena recordar un texto muy antiguo, también de aquella época del medioevo, siglo XIII, ¿no? El Papa Inocencio III escribió: qué dulce es este espíritu, qué agradable, qué suave, solo lo conoce quien lo ha saboreado, ¿no? En fin, entonces, estas cualidades que son más bien femeninas, como la suavidad, la intimidad, la familiaridad, ¿no? San Basilio la llama en griego oikeiosis, que significa afinidad, parentesco, afiliación, ¿no? Que viene de oikos, que significa hogar, familia, ¿no? Por eso, por ejemplo, economía viene de esa palabra, las normas del hogar, ¿no? La economía es eso. Bueno, pertenencia, apropiación, arraigo, ¿no? En fin, entonces, esto es lo que produce el Espíritu Santo, ¿no? Como una madre, repito, el ejemplo me parece bellísimo, ¿no? De Diadoco de Fótiche. Una madre enseña a su hijo a llamar padre a su padre, así el Espíritu Santo, en fin. Esto es lo que, por ejemplo, experimentan las personas que de repente no son creyentes, ni les interesa demasiado nada relativo a la iglesia, y de repente se sienten atraídos y sienten que la iglesia se convierte en su hogar, ¿no? Que ya no es extranjero, o sea, no es algo exterior a mí, no es una institución a la cual puedo jugar desde afuera, sino que ya me encuentro dentro, ¿no? Así, una vez una persona también que se convirtió al cristianismo me dijo: la verdad que no sé cómo, me encontré de repente dentro de la iglesia, ¿no? Esa fue la sensación que le dio, ¿no? De ya no ser extranjero dentro de lo que antes sí, ¿no? Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, dice: ustedes ya no son extranjeros o advenedizos, no son ilegales, ¿no? Hoy hay toda una persecución contra los ilegales, ¿no? En países como Estados Unidos. Ustedes no son extranjeros, sino conciudadanos, dice San Pablo, dentro del pueblo de Dios, son la familia, oikeioi en griego, son la familia de Dios.
Es muy fuerte esto, ¿no? Si uno lo piensa. Bueno, entonces se trata el Espíritu Santo del principio que establece como una relación íntima con Dios, es lo que se llama amor, ¿no? Por eso al Espíritu Santo se lo llama también amor de Dios, don de Dios. Bien, entonces quería señalar dos o tres errores frecuentes. El primero, y con esto sí ya termino, es pensar que la intimidad con Dios es algo reservado a unos elegidos. Eso es falso. La intimidad con Dios no es algo reservado a unos, sino Dios quiere que todos los hombres, ¿no?, se acerquen a Él y ser llamado por todos Padre. El segundo es pensar que esta intimidad se puede producir mediante una voluntad propia, ¿no?, como un método con la ayuda de la concentración, de la música, de los bailes, en fin, es decir, pensar que es algo que nosotros podemos crear o producir más que un don de Dios. Y tercero, pensar que esta intimidad con Dios es algo extraordinario, sensible, mágico, carismático, milagroso, ¿no? Que me hace hablar en lenguas o me hace desmayarme o sentir un descanso en el espíritu o algo así. No, la intimidad con Dios es algo tan cercano, tan cotidiano como el amor, ¿no? Cerca de esto, primera carta a los Corintios, capítulo 13, si yo hablando lenguas humanas y angélicas no tuviese amor, sería como un metal que resuena o címbalo que retiña. Todo esto, ¿no?, un texto enorme que habla sobre la primacía del amor como fruto del Espíritu Santo sobre cualquier otro don, ¿no? Bueno, con esto voy terminando. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Espero que sea de su utilidad. Que tengan un muy buen día.